El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues seguimos adelante en este camino, esta ruta radiofónica, en esta onda, en este camino de la onda. Y nos vamos ahora para hablar con un fotógrafo. Él es Rafael Arocha y yo tuve la oportunidad de verlo en Fuerteventura, en una charla, y vamos a hablar con él acerca de un tema interesantísimo, fotografía, pero él hace una fotografía un tanto diferente, creo yo, ¿no? Y el título de esta conversación le hemos puesto La fotografía en conflictos, y ahora, después de saludarlo, le voy a preguntar cómo es esa fotografía en conflictos. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí con ganas de... Hoy no hemos parado, salíamos a hablar de Gran Canaria, de caricaturas, y volvemos, yo creo, a Gran Canaria para hablar de fotografía. Exacto. Bueno, después de tanto tiempo lo hemos intentado durante unos meses, y sí, la verdad es que ha sido unos meses muy intensos y me había sido imposible, pero nada, gracias igualmente por la invitación. Claro. Eso quiere decir que hay movimiento. Si no hubiera movimiento, hubiera salido. Sí, siempre hay movimiento. Claro. Rafael, la fotografía en conflictos. Cuéntanos, porque ya mucha gente me ha dicho, ese título es muy original. A ver. Bueno, pues es bastante interesante que hayamos puesto este título para esta conversación, porque hay un juego ahí un poco truculento con el tema de la idea del conflicto, ¿no? Cuando pensamos en fotografía de conflicto, que no en conflicto, siempre nos va a remitir a una imagen, ¿no?, de conflicto bélico, de guerra, y la idea de este título tiene que ver mucho con unas cosas que han ido ocurriendo a lo largo del taller de fotografía que he estado dando en Fuerteventura todo este año, donde han participado algunas invitadas muy interesantes. Yo creo que no recuerdo ahora si tú viniste a la de Lourdes Basolí, la fotógrafa, o Jessica Murray, que fue la comisaria Jessica, y gestora, Jessica, ¿no?, que trabajaba en Magnum. Sí. De alguna manera, estas dos charlas tienen que ver mucho con este título, ¿no?, que es, por un lado, Lourdes nos mostraba y exponía su transición y su evolución como fotógrafa desde una fotografía de conflicto en un territorio violento, como es su trabajo desarrollado en Caracas, en Venezuela, para transitar a una voz mucho más íntima, personal, pero igualmente con mucha fuerza, donde ella exponía que, ¿no?, de un ejercicio de honestidad brutal, cómo su mirada para construir la violencia era una herencia de alguna manera, ¿no?, cómo miramos los conflictos. Y esto fue una charla súper interesante porque nos hizo ver, digamos que en propia carne, ¿no?, porque ella lo ha vivido, cómo ha ido transitando la mirada sobre los conflictos, en este caso un conflicto de violencia muy marcado, como es lo que ella retrató en Caracas, para darse cuenta que para emanciparse de esa mirada, ¿no?, para alejarse de esos estereotipos que la fotografía históricamente ha construido. Y luego Jessica Murray, que fue otra invitada de lujo de las que hemos tenido, nos permitió acercarnos a los conflictos desde otras miradas, ¿no?, que también es algo muy interesante, porque ella tiene un programa educativo y de formación en fotografía documental en Oriente Medio, y nos mostró, pues bueno, cierto tipo de conflictividades en territorios ¿no?, que tienen una historia bélica en muchos casos, pero de conflictos políticos, sociales muy graves, contados desde voces en primera persona, ¿no?, y desde lugares que a veces no son exclusivamente una imagen de tragedia o de dolor, y también fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Entonces, creo que lo importante, lo interesante es también que veamos los conflictos de una manera mucho más abierta. De hecho, ya ahora
puedo hablar un poco más también de mi trabajo personal, pero mi trabajo personal está atravesado por diferentes tipos de conflictos, pero que a veces son invisibles, que nos rodean en el mundo cotidiano. Claro. ¿Cómo se pone ese foco? Mira, una cosa, Rafael, Sí. Es que me parece súper interesante una cosa que has comentado, ¿no? Porque Sí. miramos los conflictos desde la otra mirada, pero dices tú, pero también ocurren otras cosas en esos lugares, ¿no? Sí. Y siempre estamos con la mirada o con la foto de la tragedia, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Hay más cosas, sí. ¿no? Hay muchísimas más cosas. Evidentemente, yo creo que esto históricamente nos ha hecho mucho daño en nuestra concepción del mundo, ¿no? Hemos estereotipado continentes, hemos estereotipado regiones, hemos estereotipado a comunidades y a personas, ¿no? Simplemente porque las asociamos, y en eso tiene que ver mucho la historia de la fotografía. Hemos creado un imaginario colectivo en el cual las personas árabes que llevan una vestimenta determinada nos aluden a un tipo de, ¿no? Y así un montón de estereotipos que están perpetuados desde la mirada blanca, europea, digamos que incluso en el 95% de los casos desde la mirada del hombre, ¿no? Y hemos construido un imaginario sobre muchos territorios que nada tiene que ver con la realidad en muchos casos, cuando efectivamente, como comentas, Javier, que hay muchas otras historias que contar. Me recuerdo ahora 2 trabajos que enseñó Jessica Murray, que nos mostró, uno que es una fotógrafa que es un referente absoluto, ¿no? Que nos muestra en su proyecto sobre Gaza una cotidianidad donde la guerra condiciona evidentemente la vida, ¿no? el día a día y la vida, pero Tania Jabuga, que es la fotógrafa, nos muestra unas ganas de vivir en muchos casos, una cotidianidad que tiene que ver como cualquier otra persona necesita cada día vincularse, jugar, divertirse, alimentarse, crear vínculos con otros seres humanos, perpetuar los rituales que nos mantienen unidos, pero todo eso dentro de un escenario lleno de conflictos, ¿no? Y este tipo de trabajos son súper interesantes porque nos recuerdan la humanidad de estas personas y no solo la tragedia que viven, ¿no? Y de alguna manera a mí me parece súper necesario porque nos vinculan a una esperanza, creo, ¿no? A una manera de querer resistir y vivir en las mejores condiciones posibles. Mira, es que yo creo que la palabra es esa. Conflictos. Oíste, es que acá, yo creo que acabas de dar el clavo total. Es que la palabra es la esperanza, porque si nosotros estamos viendo un conflicto en las calles destruidas, derruidas, no sé qué, tal, todo un desastre, ¿no? Y unos niños jugando, por ejemplo, ¿no? Sí, y la foto de unos niños jugando. Oye, pues la esperanza, o sea que... Sí, es como que la vida se abre camino a pesar de todo eso, y sobre todo nos acerca, ¿no? A que estas personas aspiran a lo mismo que nosotros, ¿no? A poder jugar, relacionarnos con la misma naturalidad y derecho que tienen cualquier otra persona en cualquier otro rincón del mundo. Está claro, yo tampoco quiero ni mucho menos demonizar cierto tipo de fotografías que a veces nos muestran realidades que tampoco nos podemos imaginar, y está claro que son ciertamente necesarias en algunos casos, pero yo creo que hay que profundizar más y hay que mostrar más cosas. El problema no es que exista cierto tipo de fotografías de conflicto, por ejemplo, pero el problema es que no se enseñen otras cosas, ¿no? Tienen que convivir esa crudeza y realidad que muestran muchas imágenes que a veces, pues bueno, tienen cierto espacio y son premiadas internacionalmente, pero que eso no sea la única manera de mostrar ciertas realidades, porque conviven muchas otras que también tienen que ser mostradas, ¿no? Y que tienen están igualmente legitimadas para ser contadas, que de hecho para mí son mucho más poderosas, ¿no? Pues de alguna manera lo que tú mencionas ahora, ¿no? De repente dentro de toda esa crudeza y violencia, pues de repente ver a unas personas, unos niños haciendo su día a día, jugando y mostrando, ¿no? La necesidad de estar vivos y de seguir disfrutando de la vida, me parece algo poderosísimo. Claro. Igual que lo es mostrar los desastres de una bomba.
Mira, ¿tú crees, por ejemplo, ya que estás comentando el tema, por ejemplo, de ver fotos o yo qué sé, de la misma pobreza que baja a las miradas, ¿no? Los desastres que bajan las miradas. Hay un hartazgo de esa. ¿Tú crees que sigue llegando o la gente ya no quiere ni mirarlo? O sea, está muy bien que lo menciones, porque es que ese hartazgo tiene que ver con ese monopolio de la mirada, ¿no? Digamos, estamos hartos porque solo nos enseñan un tipo de imágenes. Y yo creo que de ahí viene, ¿no? Necesitamos revitalizar los relatos, ¿no? Construirlos también desde otros lugares para que se nos alerten. Y te diría más, no solo desde unos lugares, que por supuesto necesitamos tomar conciencia de lo que ocurre en otros territorios que desconocemos, y la fotografía es poderosa para que eso sea así, sino incluso también de lo que está a la vuelta de la esquina, que poco se habla de muchas realidades. Canarias, por ejemplo, ¿no? Este territorio en el que tenemos la suerte de vivir está lleno de realidades que no mostramos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues mira, hay un índice, ¿no? Todo el mundo sabe que Canarias es una de las comunidades autónomas con umbral de pobreza más alto de España. Pero ¿qué significa estar ahí? ¿Cómo viven las personas, los canarios que están en esos márgenes, ¿no? No tenemos una imagen real de todo esto. Entonces hay que construir relatos que tengan que nos acerquen a todas estas realidades para mantenernos en alerta y para darnos cuenta de que ocurren en cualquier lugar. Y fíjate que ahora, por ejemplo, ayer salía la noticia que en todos los parámetros éramos los últimos, en todos los parámetros, ¿no? Que lo siguen diciendo que estamos en fin, el paraíso y demás, ¿no? Exacto, en todos los parámetros los últimos, pues claro que hace falta esa foto, claro que hace falta esas imágenes. Hay que verla, hay que visualizarlo, porque si no, ¿no? Yo este año, por ejemplo, he tenido un vínculo muy estrecho con Fuerteventura, porque he estado yendo todo este año, todas las semanas, para el curso de fotografía de autor que estaba impartiendo en el Centro de Arte Juan Ismael, un curso que se llama Fleje. Y una de las cosas más maravillosas que ha ocurrido es que muchas de las personas que han participado en ese taller están desarrollando proyectos que tienen que ver con enseñarnos lo cotidiano desde otro punto de vista, para mantenernos en alerta, para enseñarnos que hay otros lugares, territorios, personas alejados de esos estereotipos de paraíso, ¿no? Yo creo que el mayor conflicto que pueda tener Canarias es que realmente no somos un paraíso. Eso es una propaganda publicitaria. No quiere decir que evidentemente Canarias no sea un lugar precioso y bello y estupendo, pero es que eso de hecho no tiene ningún mérito. Es decir, nos viene dado. De hecho, lo que pasa es que encima lo estamos destruyendo, ¿sabes? Nos estamos cargando de ese paraíso del que se supone que comemos, que vivimos, que disfrutamos y que nos enorgullecemos. Pero es que la realidad es que un paraíso no tendría estos umbrales de pobreza. Un paraíso no maltrataría la posibilidad de que una persona joven acceda a la vivienda, que no tenga dónde vivir, que la cesta de la compra sea de las más caras de España. Un paraíso no es así. Sí, al menos yo no me lo imagino de esa manera. Yo tampoco. ¿No? Y entonces la fotografía puede ser una herramienta más, como lo es otras tantas, para alertarnos de todo ese tipo de relatos. Como lo fue la poesía, que ya te lo estaba comentando antes. La poesía, de hecho, yo amo la poesía y creo que lo fotográfico tiene algo de poético también. Y creo y reivindico el poder que tiene la poesía para, por ejemplo, ¿no? Durante la Guerra Civil, grandes poetas mostraron la crudeza y la violencia que se vivió, y era un canal mucho más directo y poderoso en esa época, quizás ahora un poco menos, pero a lo mejor el problema es que cuando un medio es poderoso se lo intenta ocultar. Yo, intentaría hacer todo lo posible para que todos los niños y todos los jóvenes leyésemos más poesía y para que haya más fotografía poética, por ejemplo, ¿no? Porque creo que nos alude y nos apela de una manera muy poderosa. Está planteando una auténtica revolución, porque casi que vamos en el sentido contrario, ¿no? Pero bueno, sí está claro. Además, lo vemos diariamente, ¿no? Yo creo que día a día, ¿no? O sea,
es como un tsunami que uno no sabe cómo pararlo, cómo parar esta historia. Sí, vivimos una época un poco con mucha desesperanza. Total. Yo creo que tenemos que aferrarnos a los pequeños gestos. Yo desde la imagen, de la fotografía, Claro. es algo que intento transmitir tanto en los talleres como en mi propio trabajo, ¿no? Hay que hacer una revolución de la mirada, porque el tsunami al que nos están sometiendo a través de las redes sociales, los medios y demás, es tan grande, es tan poderoso que cuesta mucho defenderse de él, Muchísimo, ¿no? Y hay que estar todo el rato muy alerta, ¿no? Sí, Hacia sí. qué consumimos, qué relatos consumimos, qué imágenes consumimos. Pero entonces Rafael, necesita sociedades preparadas para poder diferenciar, ¿no? Lo que te están metiendo. Sí. Y claro, el problema es el nivel que hay, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pero hay que hacer, de hecho, por ejemplo, mira, no te lo digo porque estés tú delante, pero tener un espacio radiofónico donde haya personas que podamos hablar de estas cosas, ya es un gesto de lucha y de apoyar una manera de estar en este mundo alternativa a los medios tan poderosos y tan fuertes y con tanta capacidad de influencia. A lo mejor este programa no llega a tantas personas, pero a quien llegue quizás activa alguna reflexión. La fotografía, digamos que tiene mucha poesía, y sobre todo porque es un acto como de sabemos que la fotografía de autor en este caso llega a muy pocas personas y no tiene esa capacidad de repercusión que tienen otro tipo de imágenes, pero yo me niego a dejarlo de hacer. Intento buscar estrategias todo el rato para que se difunda más y para que se nos acerquen historias mínimas y que muchas veces son invisibilizadas. Y a veces, pues, yo qué sé, por ejemplo, este taller en Fuerteventura es una herramienta poderosa para activar todo eso, como lo será, por ejemplo, en febrero tenemos la exposición de los proyectos de los alumnos, a las que ya desde aquí invito a todas las personas que puedan acercarse. Sobre todo nos gustaría y nos haría muchísima ilusión que, estando donde está el centro, la Juan Ismael, en Puerto del Rosario, pues invitar a todos los vecinos cercanos, que va a haber hay una serie de trabajos que creo que nos van a apelar desde ahí, para también ir difundiendo, ¿no? ¿Ya sabes cuándo va a ser? Será la tercera semana de febrero en el centro. Ya la fecha exacta ya todavía no la tenemos completada, pero vale. Oye, ¿te agradecería que me mandaras un WhatsApp o algo? Por supuesto, sí, descuida, porque nos ayudaría muchísimo que esto se difundiese, sobre todo para acercar todas estas historias que tienen que ver con el territorio cercano, con el territorio conocido, y visto a través de todos estos fotógrafas y fotógrafos que han participado y que la verdad es que han hecho un trabajo. Yo estoy, no orgulloso, estoy realmente feliz de lo que ha pasado estos meses de trabajo, y me parece que es de estos proyectos realmente necesarios en un contexto como el que es. Fuerteventura es un territorio bello, estupendo, pero también castigado y a veces olvidado, y crear un imaginario fotográfico alternativo es simplemente un gesto, pero creo que puede ayudarnos a realzar cierto tipo de historias, ciertos rituales, a cierto tipo de personas que a veces están invisibilizadas, y creo que va a ser una exposición no solo bella y atractiva, sino que nos hará reflexionar sobre dónde vivimos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor que va a tener. Una foto y una reflexión, si es que estamos hablando precisamente de eso, de fijar la atención, la concentración, el saber, ¿sabes? El no dispersarnos, ¿no? Y la fotografía es una herramienta. Mira, antes estabas hablando de lo cotidiano, ¿no? Y ayer cuando te hablé contigo me hablabas de tipos de fotos que hacías de cosas más cotidianas, en un bar, ese tipo de cosas. ¿Cómo haces? Sí, bueno, yo básicamente como mi trayectoria tiene que ver mucho con una fotografía que tiene que ver con la observación, ¿no? Como observar aquello que me rodea. No tengo grandes proyectos en los cuales me haya desplazado a la India a trabajar algo que yo desconozco y una cultura que no conozco, que es lícito, es totalmente lícito, pero a mí me interesa mucho más mirar
lo que pasa a mi alrededor. Siempre me ha motivado más y a hacer el ejercicio, porque lo supone, de mirarlo desde otro lugar y reflexionar sobre él. Entonces, creo que lo que prefieres, lo que me contabas, tiene que ver con mi trabajo Medianoche, que es mi primer proyecto así con un poco más de madurez. Y fue una serie que hice durante varios años en bares, clubs nocturnos, eminentemente en Barcelona, que era donde vivía entonces, pero también de otros lugares. Hay fotografías de Madrid, de Las Palmas, de Logroño, de Sevilla. Pero lo que me interesaba era cómo ese espacio, ¿no?, que en el fondo es un espacio, un escenario común allá donde vas. Yo creo que los códigos que se manejan dentro de la nocturnidad son muy parecidos, tanto si estás en Madrid como en Barcelona como en Belgrado, donde por ejemplo también hice fotos. Pero lo que me interesa es esa teatralidad y ese consenso que tiene la noche para comunicarnos desde otro lugar. Yo en ese trabajo pongo toda mi atención en el lenguaje corporal y en cómo una serie de gestos y de formas y de rituales que tienen que ver con cómo nos vestimos, cómo nos mostramos, codifican ese anhelo de acercarnos, ¿no?, unas personas a otras. Fue un trabajo así como muy... No hay fotografía significada ni nada, son fotografías a personas que me iba conociendo durante la noche, en las que de una manera, ¿no?, como un observador nocturno me llamaba la atención, ¿no? Y fue un trabajo que hice durante 2 años y que luego terminó materializándose en un fotolibro y en una exposición que, bueno, me permitió también como fotógrafo ir construyendo mi autoría, ¿no? Ahora queda un poco mi arqueología de mis trabajos, pero fue algo a lo que le debo mucho y que de alguna manera incluso luego se ha ido repitiendo también en otros proyectos, porque de nuevo en mi último libro, por ejemplo, que se titula The Boss is Here, no deja de volver a estar muy presente el cuerpo, pero ahora son otro tipo de cuerpos que están siendo controlados por otro tipo de poderes, ¿no? Si en Medianoche el anhelo de otro cuerpo es ese poder que infiere nuestra manera de expresarnos, en The Boss is Here es el poder económico, la jerarquía, la que controla los cuerpos, ¿no? Fotografió a cientos de empleados de una multinacional china cuando les visita su jefe, que esto ocurre una vez al año nada más. Y eso activa un protocolo donde el cuerpo muestra un sometimiento a esa figura simbólica que supone el jefe, que no es más que el poder. Y fotografió prácticamente casi todos los empleados cuando están presentes delante del jefe, ¿no? El jefe nunca está muerto. Eso sería en China y aquí, ¿no? También, ¿no? Supongo. Exacto. Cuando estamos delante del poder, tenemos un lenguaje gestual, ¿no? Todos los trabajos en el fondo son una manera de construir de generar un eco, ¿no? Sí, esta es una multinacional china que verdad que tiene una cultura determinada, donde la jerarquía a lo mejor está mucho más presente y visible que en otras, pero como que el poder controla nuestras gestualidades, por ejemplo, es algo que puedes mirar seguramente si vas no sé, en cualquier empresa y estructura que tenga una jerarquía, también está presente. Y si miras más allá, yo creo que el control de nuestras corporalidades y de cómo nos relacionamos en este mundo la controla el capitalismo, ¿no? Cómo hacemos uso del ocio, cómo compramos. Todo esto está siendo controlado continuamente por un ente superior que tiene que ver mucho con la economía internacional, ¿no? La pérdida de espacios, por ejemplo, de comercios locales y pequeños, que ya están casi extintos, ¿no? Y que nos obligan a relacionarnos en un territorio muy concreto y de una manera muy determinada, digamos el centro comercial. Pues todo esto ha modificado pautas de conducta y en detrimento de otras, y no deja más que ser una manera de controlar nuestros hábitos, nuestros cuerpos. Total. Y global. Me interesa mucho. Sí, es algo, estamos estandarizando la manera. Oye, y la foto de la memoria, por ejemplo, el otro día
algún artículo que había leído acerca de la memoria, ¿no? O sea, que nos están quitando, borrando la memoria, ¿no? Elsa López lo comentaba en un libro. Y entonces, por ejemplo, casas antiguas desaparecen y aparecen edificios. O sea, la memoria se borra para dar paso a otras historias, ¿no? Ahora, algo globalizado, ¿no? Y esa memoria que de alguna manera nos pertenece a todos, ¿no? Porque es nuestra propia memoria, ¿no? Sí, de ahí, si de algo también puede servir la fotografía, es para conservar la memoria. Es una referencia muy común, ¿no? Que la fotografía es la imagen del pasado continuo, ¿no? Desde el momento que tú haces una fotografía, ya eso no existe, ¿no? Eso queda ya relegado al pasado, con lo cual tiene una potencialidad futura, que es la de evocar la memoria. Creo que es Alberto García Liz, el gran fotógrafo retratista de los 80 en Madrid. Él habla de que algo así como que hacer un retrato es matar a esa persona. Y lo es en el sentido de que cuando fotografías a una persona en un momento dado, ya esa persona ya no vuelve, dentro de un año esa persona ya no es la misma, ¿no? Queda el recuerdo de ese ser que fue, ¿no? Porque se nos van acumulando experiencias, relaciones, y eso nos convierten en otra persona que ya no somos. Entonces, una manera de luchar con esa desmemoria puede también hacer uso puede ser hacer uso de la fotografía. Claro. Incluso, cosa que es también muy interesante y que hay una corriente desde hace ya años que trabaja esto, es volver al archivo fotográfico, trabajar la imagen que ya está hecha para repensarla, que eso también es súper interesante, ¿no? ¿Qué relatos a través de la fotografía se han podido contar y cuáles han quedado ocultos? Es algo que también es súper interesante, y la fotografía como archivo nos puede activar la memoria y la crítica hacia ese pasado, o el pensamiento crítico hacia ese pasado, para reflexionar, ¿no? Cómo éramos y cómo somos, e incluso cómo podemos ser. Rafael, pues nada, como estamos en tiempos de disparos, vamos a seguir disparando, pero en este caso la Nikon o no sé, otra marca de cámara de foto, ¿no? Interesante. Cambiamos la Nikon por el quitamos el Kalashnikov y ponemos la Nikon. Yo creo que eso nos haría mejores, ¿no? Bien, Rafael, pues gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, y te agradecería que me llamaras o que me dieras un toque cuando... Por supuesto, yo te agradecería enormemente, primero agradecerte la oportunidad de poder charlar contigo, que es un placer, y por supuesto invitar a todo el mundo, y yo te haré llegar la información para que lo puedas difundir si es posible, y te lo agradeceríamos mucho porque creemos que ese después del resultado del curso va a ser algo muy, no solo bonito, sino también emocionante para los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario y de toda la isla, porque hay trabajos que son bastante potentes e interesantes, que nos harán disfrutar y pensar. Vale, perfecto, me lo dices, que tenemos bastante cobertura, bastante difusión en la isla de Fuerteventura. Genial, bueno, gracias, chao. Bueno, un abrazo. Adiós, un abrazo, chao, adiós. Bueno, pues nada, nos vamos con otro temita musical.